Al ver a Lázaro resucitado, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús. Otros se fueron donde los fariseos y les contaron lo que él había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos reunieron a los miembros del Sanedrín y dijeron: este hombre hace muchos milagros. ¿Qué estamos haciendo? Si lo dejamos seguir, todos van a creer en él. Vendrán los romanos, nos destruirán el templo y la nación. Uno de ellos, que se llamaba Caifás, era sumo sacerdote, dijo: ustedes no entienden y no caen en la cuenta de que nos conviene que una persona muera por el pueblo y no que desaparezca la nación. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versos 45 al 57. La muerte y la resurrección de Jesús de Nazaret definen los planes de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 13 de abril, año 2019. Los acontecimientos que se venían dando en la vida de Jesús de Nazaret, los milagros, las sanaciones, la resurrección de los muertos, la palabra, la claridad con que el Maestro logró que muchos de los judíos se convencieran de lo que significa el reino de Dios. Toda esta serie de acontecimientos van a terminar en un momento definitivo. Los judíos se van a sentar a pensar qué debemos hacer. Este hombre hace cantidad de cosas maravillosas y esto no nos conviene para la misma sociedad judía. El acontecimiento de la resurrección de Lázaro como que es el detonante para entrar a tomar una decisión. Varios momentos van sucediendo en esta pequeña comunidad que es la comunidad de Betania, donde Jesús solía hospedarse. Y allí aparece esta situación donde el Maestro realiza ese acontecimiento cumbre del ministerio, pero los judíos no lo logran entender. Parte creían en la resurrección, algunos entendían que él era como el Mesías, otros lo identificaban como un líder político, otros le temían mucho a los romanos. En el año 64 a.C. había la invasión de los romanos al mundo judío y ellos ya conocían lo imperativos que eran los romanos, lo bélicos y problemáticos, y querían evitarse una nueva situación. ¿Cómo entender toda la trama importantísima para la reflexión desde el momento de la fe? ¿Cómo entender las señales de Jesús de Nazaret en medio de la comunidad? La señal de la resurrección de Lázaro, la señal misma de las autoridades ante la resurrección de Lázaro, la reacción que produce esto en el Sanedrín, en los sumos sacerdotes, y aparece una tercera señal de un sumo sacerdote llamado Caifás. Y este sumo sacerdote brilla y no brilla a la vez. Desde un punto de vista se podría decir que brilló porque acertó en decir que la muerte de una sola persona iba a liberar un pueblo, una nación. No acertó porque la decisión de ella no era teológica, no era de orden divino. Lo hacía por egoísmo, lo hacía por arreglar un problema que estaba sucediendo en el momento. Entonces toda esa cantidad de elementos nos permiten pensar cómo ver la revelación de Jesús de Nazaret en el espacio del Evangelio según San Juan y cómo verlo en 7 dramas especiales para poder convencer a la humanidad de la importancia de que Él es el Mesías, el Salvador del mundo. Ya posteriormente el soldado romano va a decir: verdaderamente este hombre era un hijo de Dios, era el Hijo de Dios. Verdaderamente este señor que lo acusaron tanto y lo persiguieron tanto era lo que él decía y anunciaba. Jesús de Nazaret
en su anuncio y en toda su obra, había inaugurado un reino que es el reino de Dios. Es muy diferente a un reino político del Mesías. Comenzaba como a separar las dos cosas. Eso le costó la muerte, eso le costó la cruz, eso le costó el camino del Gólgota. La separación entre política y fe, para que pudiéramos entender hoy en día la humanidad entre lo que significa un pueblo de Dios y un pueblo regido por la política de los hombres. El mensaje de Jesús de Nazaret solo llegó posiblemente a entenderse en última instancia en el madero de la cruz, solo mediante la pérdida verdaderamente absoluta de todo el poder, del ser despojado radicalmente en una cruz, de colocarle una corona de espinas y burlarse y decir, este era el rey del que tanto hablaban. Entonces la novedad se hace realidad solamente cuando uno aprende a tener la fe en el crucificado, en aquel que es desposeído y enaltecido a la vez. Aparece entonces la nueva comunidad, el pueblo de Dios. El pueblo que domina el mundo desde la fe, el amor, la caridad, el perdón y la reconciliación. La cruz responde a una necesidad especial y es la cruz de la redención del mundo. La exposición del Evangelio de Juan es excelente, llevando la trama a su último término, como llevar una vida cristiana y una vida de fe a identificarla con el madero de la cruz y a entender un cristianismo despojado de todo tipo de acción terrenal, de la soberbia, de la apariencia, del orgullo, de la vanidad, quizás de la hipocresía, pero no centrada en alguien que es despojado absolutamente y se entrega por la salvación del mundo. Y ese era el culmen, ese era el reto, llegar a demostrar la salvación del mundo centrada en el madero de la cruz.